días, querida iglesia. Les saludo con la paz de Dios. Amén. Amén, hermano. Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 143. Salmo 143. Buscando en oración del Señor, le decía, muchas veces nosotros hacemos planes, que no está malo. Tenemos nuestros proyectos siempre para cada año y los hacemos nosotros en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, pero nunca le decimos, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo haga esto en este año? Y hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Le puse como título a este tema, la voluntad de Dios para tu vida y para nuestras vidas en el 2023. Y este versículo me pegó mucho porque dice así en el Salmo 143:10, en la Reina Valera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Que este sea nuestro versículo lema para este año, si usted quiere hacerlo, y humíllese siempre delante del Señor y en todo lo que usted se proponga hacer, sus planes, todo lo que usted, dígale, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y sabe qué? Y dice que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Somos conscientes, hermanos, que si el Espíritu de Dios no nos enseña, no nos corrige, no nos exhorta, no nos guía, humanamente nosotros siempre tratamos de salirnos del camino del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos hace tener conciencia de las cosas. Anoche compartíamos en el grupo de oración y decía que si el Espíritu Santo verdaderamente no nos enseña, no nos guía, no nos exhorta siempre, nosotros más tiraríamos para hacernos a un lado. Y este versículo dice, ¿no?, que enséñame a hacer tu voluntad. Y se me venía a la mente cuando Jesús estuvo en Getsemaní, ya camino a su camino final, orando al Padre, él con lágrimas, bien quebrantado, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o apártame de este camino, no quiero andar en como diciéndole, bueno, pero al mismo tiempo reaccionó y le dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso sería hermoso y lindo en nuestras vidas, cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Dice que lo más importante en una persona no es que nosotros seamos exitosos, no es que nosotros tengamos muchos bienes, no es que nosotros tengamos muchos títulos, profesiones o mucho dinero, sino el éxito de una persona está en hacer la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué? Lo más importante para nuestras vidas en los planes de Dios es que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos libres, que nosotros seamos salvos, que nosotros seamos santos, que nosotros seamos agradecidos, que nosotros seamos ejemplo en la forma de vivir. Jesucristo fue uno de los ejemplos que siempre ha sido para la humanidad
Y mire usted, Jesucristo fue la persona más exitosa cuando estuvo en esta tierra. Mira cómo dice San Juan 6:38, dice, porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. ¿Por qué no lo repetimos a ver este versículo? Todos con voz clara y alta dice, 1, 2, 3, porque no he descendido del cielo. Amén. No es para que nosotros no hemos sido creados y no estamos aquí para hacer lo que nosotros nos venga en gana. Nosotros dependemos de Dios, hemos sido salvos por Él, hemos sido lavados con su sangre, pero no para hacer y vivir como a nosotros nos dé la buena gana, sino viviendo siempre en la voluntad de Dios. Y en el 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que usted y yo seamos libres y salvos de todo lo que nosotros querramos hacer, sino que la voluntad del Padre es que todo lo que Cristo Jesús hizo y vino a dar su vida no se pierda, sino que nosotros vivamos siempre en esa justicia y en esa verdad de Jesús. Amén. Y sigue diciendo Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no vino a buscar éxito, no vino a buscar fama, no vino a buscar cosas que la persona puede buscar. Dice que Él vino a buscar la voluntad de su Padre, a hacer la voluntad, a vivir en la voluntad, a decidir en la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en la voluntad del Padre. Y eso es lo que Él quiere que nosotros humanamente, ¿qué buscamos? Muchas veces nosotros buscamos hacer nuestra voluntad, hacemos nuestros proyectos, trazamos cosas y decimos, este año voy a hacer esto y esto. No está mal que usted haga sus proyectos, que se trace meta, no está mal que usted tenga sueños de surgir, de salir adelante. No está malo, pero siempre primero tiene que estar delante de sus decisiones y de sus proyectos Jesús. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu, porque si Él no quiere, nada de sus planes van a salir bien. Y ahí es a donde muchas veces las personas nos frustramos. Decimos, yo voy a la iglesia y cuando me acuerdo leo. Cuando también tengo tiempo voy a los grupos o cuando, no sé, pero queremos tenerlo a Cristo Jesús de nuestro lado, ¿no? Sin embargo, Él ocupa el segundo o tercer lugar en nuestras vidas. No estamos haciendo la voluntad del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Tus planes y tus proyectos, si quieres ser un hombre de éxito, siempre tienes que ponerlo en la voluntad de Dios. Es Dios el que te va, como todos sabemos, la palabra de Dios dice que Dios es el que pone el querer
como el hacer en la voluntad de Dios. Amén. Eso está Filipenses 2:13. Él es el que pone en nosotros. ¿Se da cuenta que nosotros no ponemos nada? Es la obediencia la que quiere Dios de nosotros. Y mire usted, hoy quiero hablarle de 4 puntos muy importantes para nuestras vidas. ¿Cuál es el primer punto que Dios a veces nosotros decimos, bueno, yo estoy sano y gracias a Dios porque tengo salud? Y llama a su pariente por teléfono, ¿cómo están? Estoy sana. Eso es lo más importante, ¿no? Y no está mal que le diga así, pero no es lo más importante. ¿Qué? Se lo voy a demostrar a través de la palabra. Vamos a aprender hoy 4 puntos, 4 pasos de vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuál es el primer y lo más importante para Dios en nuestras vidas? Es que nosotros seamos salvos. Amén. Vamos a ir a primera de Juan 6:40 en la nueva traducción. En la NTV lo voy a leer yo. Pues la voluntad del Padre es que todos que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo les resucitaré en el día final. Jesús nos revela la primera cosa. Lo importante o lo más importante es que nosotros tengamos una vida eterna, ¿no es verdad? Pero ¿cómo vamos a llegar a esa vida eterna sin ser salvos? ¿No? Pero la prioridad es que nosotros, dice, tengamos una vida eterna y Él nos resucite en el día final. O sea, la primera cosa que Cristo Jesús vino a hacer a esta tierra, que nosotros a través de Él podamos alcanzar la salvación. Y mire lo que dice, sigue diciendo en la Biblia, en 1 de Timoteo 2, 1 de Timoteo 2, 3 al 4, en la Reina Valera, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro, ¿qué? Nuestro Salvador. Mire usted, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí podemos darnos cuenta que para Dios lo más importante es que los hombres, mujeres y toda la humanidad lleguemos a ser salvos. Podemos ver que la voluntad de Dios para la humanidad, lo primero que todos sean salvos. Fíjate que no dice Dios, yo quiero que todos ustedes sean exitosos, ¿no? Lo primero para ustedes es que sean exitosos, que tengan mucho éxito en esta tierra. No dice el Señor eso. Dice lo primero que yo quiero y lo más importante para ustedes, para toda la humanidad, es que sean salvos y puedan conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es lo que el Espíritu Santo nos revela cada momento cuando nosotros buscamos a Él en oración. Dios no dice, bueno, yo quiero que vos seas próspero, que tengas muchos bienes, que tengas profesiones, que tengas dinero, que seas famoso, que seas bien conocido. Hay muchos, ¿no?, en este tiempo
¿cómo se llama eso que suben en las redes? Los memes, ¿no? Los TikTok. Ay, dice, yo pues soy conocido o conocida, tengo 3.000 seguidores. Ay, que soy famosa. Por hacer burrera. Ni siquiera pone un versículo que edifique. ¿Ah? Ahí están mirándose en el espejo y tantas burreras que el diablo les mete, y hay otros sonsos que los miran, y esa es su fama, esa es su importancia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Mateo 7:23? Yo no te conozco. ¿Por quién quiere ser conocido usted? ¿Por el mundo entero? ¿Por tener fama? ¿Por ser un buen artista? ¿Ah? Y que Dios le diga, yo no te conozco, hacedor de maldad, fuera de aquí. Eso nos puede decir el Señor cuando nos presentemos delante de Él y no tengamos obra, no tengamos servicio que le haya podido agradar a Él. Pero nosotros nos dejamos influenciar por las cosas de este mundo. Si tú eres salvo, hermano, por gracia de Dios, tenemos un compromiso. Dios ya nos ha hecho salvos, nos ha liberado de la condenación eterna. Pero ¿para qué? ¿Para qué te ha liberado? Para que tú hagas su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú prediques las buenas nuevas de salvación. Que tú prediques a tu familia, a tus amigos, que tú prediques en tu trabajo, que no te avergüences de ser hijo de Dios, que no te avergüences de ser cristiano. Hay muchas veces en la universidad a los jóvenes no lo conocen por cristianos. ¿Por qué? Porque nunca se identifican. En el trabajo, ¿por qué? Porque estamos escondiendo las cosas de Dios. Pero para eso hemos sido salvos. No es para que nosotros ya nos conformemos con ser nosotros salvos y nada más. Hemos sido salvos para ser los pies, las manos, la boca de Cristo aquí en la tierra, para que sigamos predicando las buenas nuevas de salvación. Amén. Sabemos que no es fácil ser cristiano. Lo sabemos. Pero muchas veces nos agarramos de eso, de que no es fácil ser cristiano. Pero sin embargo la palabra está llena de promesas. ¿Qué dice Filipenses 13? Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Si nosotros verdaderamente nos empapamos de las cosas de Dios, vamos a hacer las cosas bien también. Si nosotros hacemos y vivimos en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que la palabra nos manda. Que vivamos como Él quiere que vivamos, que le sirvamos, que amemos a nuestro prójimo, que perdonemos. Pero es muy importante, como empezamos leyendo, dice que el Espíritu Santo es el que tiene que ayudarnos. Romanos 8:9. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, ¿de quién? No es de Cristo. Si se da cuenta, no hay donde perderse. ¿Por qué yo vivo haciendo las cosas malas? Porque no tengo el Espíritu. Pero cuando yo vivo haciendo y obedeciendo, viviendo como Cristo quiere que viva, es porque el Espíritu Santo me ayuda, es porque el Espíritu Santo me guía, es porque el Espíritu Santo me enseña a vivir
como Él quiere que yo viva. Así que, hermano, tiene que tener mucho cuidado cuando usted vea que su obra o su comportamiento está mal delante de Dios. Tiene que buscar arrepentirse y buscar nuevamente de Dios, porque Dios, a pesar de cómo somos, Él no nos desampara. Él siempre está esperándonos ahí que nosotros recapacitemos. Ese es el primer paso que hemos aprendido en esta mañana: a ser primeramente salvo, para hacer la voluntad de Dios, para predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar a nuestra familia, para poder obedecer al Espíritu Santo de Dios. La segunda voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4 dice la Nueva Traducción Actual: la voluntad de Dios es que seas santo. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Y cuando dice de todo pecado sexual, no solamente lo sexual, sino de todo pecado, hermano. Muchas veces a la desobediencia como que no le tiramos pelota, ¿no? Pero es pecado. Yo siempre digo, y es el pecado más fuerte que fue ante Dios, porque por la desobediencia Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. ¿Cuánto más ya lo que hacemos con el cuerpo? Y en el 4 dice: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a poder controlar nuestro cuerpo en todo lo que pueda ser malas decisiones que queramos tomar. Está clarísimo, hermano, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La palabra santo, ¿qué significa? Apartado. Apartado de todo lo que es pecado, de todo lo que es lascivia, inmundicia, chisme, murmuración, envidia, todo eso es pecado. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Y la Biblia sigue diciendo en 1 Corintios 1, 2 y 3, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, aquí, que está esta iglesia de Dios aquí en los lotes, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre andamos invocando el nombre de Jesús, ¿no? El nombre de Dios, el nombre del Padre. Andamos y decimos: que Dios lo bendiga. Chao, hermano, ¿no? Que el Señor lo acompañe. Se fue, ya lo tenía guardado. ¿Cómo es eso? ¿No? Es muy cariñoso, hermano. Ya no veía la hora que se vaya. Pero ¿será que eso viene de Dios? Creo que no, ¿no? Pero nosotros tenemos que aún frenar la lengüita, frenar nuestros malos pensamientos, porque Dios nos exige santidad, santidad. Si nosotros estamos viviendo en nuestra propia voluntad, como les digo, tenemos que arrepentirnos, porque también dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Y sigue diciendo la Biblia, mire usted, Santiago 4, 7 y 10. Sabemos de que Santiago siempre fue uno de los apóstoles más duros para escribir. Así que humíllense delante de Dios, dice, y resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Se puede dar cuenta?
que cómo nosotros podemos hacer huir al diablo solamente acercándonos a Dios. ¿Ah? Nada más, usted acérquese a Dios, ore y pídale a Dios, y el diablo todito va a hacer su camisa huyendo de su lado. Resistan, acérquese a Dios y Dios se acercará a usted. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque la lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Muchas veces nosotros dejamos las cosas de Dios por hacer cosas del mundo, por hacer cosas. A veces nosotros tomamos muy en serio, ¿no? La familia. Nuestra familia es importante, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a hacer luz para nuestra familia, aún en la casa. A veces no vamos a algún culto, que todos los cultos o todas las reuniones de Dios son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos una cita con alguna familia, ¿no? Jesús estaba en una pequeña reunión con sus apóstoles, con todos los que le escuchaban. Cuando llegó una y le dijo: Jesús, tu mamá y tus hermanas te llaman. Jesús le dijo: mi mamá y mis hermanas son todos los que están aquí conmigo, escuchando las buenas nuevas de salvación. Este es mi Padre, estas son mis hermanas, porque ellos están escuchando de la verdad, de la palabra. Pero nosotros a veces damos más énfasis a nuestros encuentros familiares o amistades. ¿Por qué? Porque no tenemos ese Espíritu Santo que nos anima, que nos guía a ir a encontrarnos y poder ponernos a cuenta siempre con nuestro Dios. Derramen lágrimas. En el 9 dice: derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Qué bueno es Dios. A pesar de que Él ve que hay desprecio hacia Él, Él dice: humíllate. Si este 2022 que ha habido ha sido puro desobediencia, puro pecado, tal vez humillémonos, hermano. Pidámosle perdón a Dios. Dios es fiel. Dios quiere lo mejor siempre para su iglesia, para su pueblo, para todos los que han creído en Él. Segunda de Timoteo 2:19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con las siguientes inscripciones: el Señor conoce a los suyos. Él nos conoce a todos. Sabe quién está aquí en este momento, porque verdaderamente ama. Lo ama a Él, porque verdaderamente quiere servirlo, quiere hacer su voluntad de Él, ¿no? Él es el único que nos conoce nuestros pensamientos, conoce si verdaderamente estamos centrados escuchando su palabra o nuestros pensamientos están fuera de este lugar. Él es el único, si verdaderamente estamos escuchando su palabra en su voluntad de Él. Él conoce a los suyos, dice: y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ser santo es apartarse de todo lo que a Dios no le agrada, de todo lo que a Dios, de todo lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Si verdaderamente la voluntad de Dios para nuestras vidas, mire como dice Levítico 20:26. Ustedes deben ser santos para mí. ¿Para quién tenemos que ser santos? ¿Para quién?
para Dios. Porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. ¿No le alegra eso? ¿Ah? El único problema es que tenemos que ser santos. Será condenado a muerte todo hombre o mujer que sea espiritista o brujo. El pueblo tiene que matarlos a pedradas. Ellos mismos se han buscado su propia muerte. Aquel que no vive en la voluntad de Dios siempre está buscando su muerte fuera de los planes de Dios. Hermano, Dios, como le digo, Él conoce a los suyos. Conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, y sabe que más dice que Dios no puede ser burlado. Sigue la palabra diciendo, primera de Pedro 1:15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere, tal como Dios quien los eligió es santo. Nosotros tenemos que vivir en santidad porque el que nos ha elegido, el que nos ha llamado, el que nos ha permitido vivir en su voluntad es santo. Santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. ¿Por quién tenemos que ser santos? ¿Por quién tenemos que ser santos? Tenemos que vivir en santidad porque aquel que nos ha llamado es santo. Así que ya sabemos que el primer punto que hemos aprendido es vivir en la voluntad de Dios para ser salvo. La segunda que estamos aprendiendo, es la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos santos, apartados de toda cosa mala. Amén. La tercera razón para ser salvo, ser agradecido en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18, en la nueva traducción viviente. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seamos agradecidos en todo. Agradecidos por ser salvos, agradecidos por vivir en santidad, agradecidos por que Él puso su mirada en nosotros, pero nosotros muchas veces vivimos siempre frustrados, siempre, como vemos hoy, ¿no? Tenemos un día bastante lindo, agradable, con bastante sol, pero salimos afuera y renegamos por la calor. ¿Por qué? Porque nunca estamos satisfechos. Si hace frío, mucho frío, renegamos por el frío. Si hay viento, renegamos por el viento, ¿no? Cuando nosotros tenemos trabajos, somos felices y le agradecemos al Señor cuando nos acordamos. Pero cuando no tenemos, ¡wow!, ahí andamos medio bravos. Y ahí encontramos un hermano o vamos ante el pastor y le decimos: pastor, yo quiero que oremos por un trabajo. Oramos por el trabajo, lo consigue el hermano o la hermanita. Gloria a Dios, porque Dios le está consiguiendo el trabajo. Pero después desaparece de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tiene tiempo para venir, ¿no? Ya trabaja 24 horas al día. Es que tengo harto trabajo, después no sale, ¿no? Y antes lloraba por tener el trabajo. A veces los matrimonios
No tienen hijos, lloran por tener un hijo, piden al Señor, el Señor les concede. Luego que tienen el hijo, ya no vienen a la iglesia, ay, porque el niño ya no nos deja. ¿Ah? Nos desveló. Ay, que va a ser bulla, que el ventilador le va a hacer mal. Lleno de pretextos. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos en todo. Dice el Señor, si tenemos que ser agradecidos, tiene que ser por lo bueno, por lo que Él nos da y por lo que Él no nos da también. Porque Él es el único que sabe por qué no nos lo da. Nosotros en este 2023 hemos pasado por luchas duras en esta casa. Pero aún así, de todas estas cosas, Dios tiene un plan, un propósito. ¿Y sabe qué? Yo le he agradecido al Señor, porque Él sabe por qué y para qué suceden las cosas. A veces no tenemos para comer, que eso es medio falso, hermano, porque Dios nunca nos deja sin comer. Pero aún así, si usted no tiene, déle gracias al Señor, porque Dios siempre sabe que va a tener un cuervo que sea para mandarle algo. Va a tener una viuda que le va a alcanzar pan. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Ay, pastor, que me dejó mi novio. Gloria a Dios, tenés que decir, hermana. Tal vez ese no es el plan de Dios para tu vida. Ay, me dejó la chica de ojos marrón. Gracias, Señor, por esto. Verdaderamente tenemos que ser agradecidos en todo y de todo a Dios, porque Él es el único que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Hay veces nos preocupamos, queremos sacar préstamos de los bancos, buscamos, movemos todo, y si no es el plan de Dios no te va a salir, hermano, porque Dios no quiere que seas esclavo de los bancos. Pero uno insiste como el chancho, ¿no? ¿Sabía usted que el chancho siente lo caliente y más mete la trompa? Así es el ser humano, nunca está conforme con lo que Dios hace en nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos en todas las cosas. Primera de Pedro 3:17 dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Hermano, todo lo que Dios nos manda que hagamos es espiritual. Nosotros tenemos que saber de que por fe tenemos que andar, no por vista. Como les decía, a veces andamos a pie y queremos tener una bicicleta, ¿no? Luego que la tenemos la bici, ya no estamos contentos con la bici, queremos una moto. Luego vemos a alguien con su autito, ya no quiero la moto, quiero una moto. No nos llena nada. En vez de decir gracias por mi bicicleta, gracias por mi moto, ¿sabe qué? Tenemos que decir gracias por estar en este lugar esta mañana. Porque hemos podido levantarnos, respirar, caminar. Hay muchos que quieren estar en una iglesia los días domingos, pero no pueden estar en el hospital. Ahí están conectados a una máquina. Ahí están, hermano, pidiendo que Dios los sane para estar en este lugar o en el lugar donde Dios los quiera llevar. Pero nosotros a veces ni le agradecemos por la vida, por la salud que Él nos da. Tenemos que aprender a valorar
para eso hemos sido salvos, hermano, para ser agradecidos con Dios en todo. Amén. Sabemos que la tercera voluntad es ser agradecido en todo. La cuarta y última, primera de Pedro 2:15, es que nosotros, hermano, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes hagan callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Nosotros tenemos que siempre andar con la cabeza bien levantada, con la frente en alto. Hay muchos que nos pueden acusar de cosas, pero si nosotros estamos viviendo en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo como Dios quiere que vivamos, no tenemos por qué avergonzarnos. No tenemos por qué achicopalarnos ante nadie. Nosotros somos libres, dice, ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Al único que nos debemos es a Dios. Si usted un día quiere irse al cielo, tiene que vivir en la voluntad de Dios. Tiene que hacer la voluntad de Dios. Tiene que hablar en la voluntad de Dios. Hermano, la palabra es tan clara, la palabra es tan transparente que nada nos oculta el Señor. Tenemos que vivir como Dios quiere, tenemos que ser esa luz de este mundo, esa sal de esta tierra. Tenemos que ser testimonio para otros, empezando así desde nuestra casa. En la casa siempre se juega, ¿no? A veces en serie, la mujer a veces quiere que el marido cambie, o viceversa, la mujer o el marido quiere que cambie la mujer. Pero el hecho es que si alguno de los dos está mal, uno tiene que empezar primero a cambiar, porque lo acusa a veces la mujer, ¿no? Ay, ¿cómo es que vas a la iglesia? ¿No? Y no cambias. Seguís hablando esas palabras feas. Y es verdad que si venimos acá, tenemos que cambiar. Tenemos que dejar todas esas cosas que a Dios le agradan, que a Dios no le agradan. Tenemos que aprender a ser obedientes, a vivir en santidad. Tenemos que ser ejemplo para todos los que nos vean, hermanos. La libertad que Dios nos ha dado no es para vivirla en el mundo. Si queremos vivirla, sí, con los del mundo es, pero testificando de Cristo, predicando las buenas nuevas de salvación. Así que no usen mal su libertad, dice, como excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. ¿Quién es el Rey? Es Dios, ¿no, verdad? Y se lo leo, este mismo versículo que en la Reina Valera dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Con qué tenemos que hacer callar el mal? Haciendo el bien. ¿Y qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? ¿Ser amable? ¿Está bien? Pero hacer el bien, Cristo Jesús nos lo reveló, que el que haga el bien y vive en la voluntad de Él es el que da de comer al hambriento, el que viste al desnudo, el que visita a los enfermos. Todo eso es hacer el bien. ¿Y sabe qué? Se puede, porque nos ha dado enseñanza el buen samaritano, ¿se acuerdan? Pasó un levita, pasó el pastor y el samaritano se quedó. Invirtió su tiempo, invirtió su dinero. Hacer el bien, hermano, también significa que aprendamos a meter nuestra manito al bolsillo y saber bendecir al hermano o a la persona que lo necesita. Hacer el bien es hacer el bien sin mirar a quién. Hay veces,
pero siempre lo que manejamos tenemos ahí, aunque sea, digamos, el semáforo y se nos acerca, ¿no? Hay muchos venezolanos, hay otros que verdaderamente viven de eso nada más. Yo he escuchado, yo agarro y les doy, no les doy mucho, pero les doy un peso, les doy 2 pesos, pero no le pregunto ni tampoco lo estoy reteando, porque hay otros que le dan, no es para tu trago, ¿no? Si sabe que él ha venido a pedir de borracho. Usted dé, ¿y qué le interesa en qué se lo gasta? Si se lo gastó en pan, si se lo gastó en trago, déle, total, usted está haciendo un acto de caridad, no le está dando una fortuna. Aprenda a hacer el bien para así hacer callar a los hombres insensatos. Hacer el bien es esperar, no esperar nada a cambio. ¿Se acuerdan que Jesús iba, no? Caminando, se le aparecieron 10 leprosos, dice, ¿no? Y él le dijeron, Señor, ten compasión. Y Jesús los mandó de vuelta y le dijo que en el camino iban a ser sanados. Pero se sanaron. Bueno, ¿cuántos volvieron a agradecerle? Solo uno. Y así es la gente, así es la humanidad. Muchos, todos quedaron sanos y corrieron tal vez a reunirse con sus seres queridos, ¿no? Pero uno solo se dio cuenta del que lo había sanado, del que lo había salvado. A él tenía que venir y vino y se postró y le agradeció. Es la forma que tenemos que ser, hermanos, de siempre postrarnos delante de Dios y ser agradecidos por todo. Aún por esa enfermedad que usted tiene, porque si usted está enfermo en su cama, ahí medita, ahí se arrepiente de sus pecados. Yo les conté, ¿no? Cuando estuve con el COVID, el Señor me mostró muchas cosas. Verdaderamente agradecido por ese cambio. Y si me hubiera muerto, mucho más agradecido porque ya estuviera con el Señor. Me hubiera evitado a los problemas de este 2022. Pero igual, hermano, hay que seguir adelante con la mirada puesta en Cristo Jesús. Miraba un testimonio que me hizo llorar. Una mujer con 5 hijos, tal vez lo han visto. Ella vivía, no supe si era viuda o abandonada de su marido. Vivía en una casa alquilada y estaba cocinando para sus hijos. Y llega a la televisión, la entrevista, y le dicen, ¿qué hacía ella? Y ella dice, estoy cocinando para mis hijos porque tengo que cocinarles rápido y después tengo que ir a lavar ropa. Es de eso que me gano la vida. Y ahí estaban sus 5 hijitos, chiquititos todos, dormían en una sola cama en el suelo, su casita que alquilaban, cocinando ahí en el fuego. Y la periodista le dice, si usted tuviera que pedirle algo al Señor en estos días de Navidad, ¿qué le pediría? Y ella le dice, primero, un techo para que tenga donde puedan dormir mis hijos y yo no pagar alquiler y seguir trabajando en el lavado. Y ya he ido con uno de la empresa de mi rancho. Y le digo, este señor agarra y le da su llave. Hemos venido a regalarle una casa. Me hizo llorar porque esos gestos son muy agradecidos. Y Dios ve el corazón de este hombre. A veces a nosotros nos cuesta hasta darle la ofrenda a Dios, hasta darle su tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque son duros, pequeños. ¿Sabe qué? Siempre les he dicho, ese canasto de allá, si nosotros
nosotros trajéramos toditos de a 1 kilo, estuviera rebalsando, cayéndose las cosas. Pero no hay ese amor por el Señor. No nos los comemos nosotros, siempre los regalamos al que más necesita. Siempre las hermanas están fijándose quién más necesita y se les envía, se les envía. Su diezmo, su ofrenda, siempre miren el lugar donde usted está, siempre necesita pagarse luz, internet, todo lo que se gasta sale de los diezmos y las ofrendas. Yo no creo que usted haya ganado 10 pesos en un mes, porque solo viene y le da un boliviano al Señor. Pero un día sí vamos a darnos cuenta. ¿Será que eso es hacer el bien a Dios? ¿Será que eso es hacer el bien y vivir de lo que Dios quiere que vivamos? Ya estamos terminando, hermano. Mateo 5:16 dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Todo lo bueno que usted haga, hermano, eso va a brillar ante los ojos de Dios. Pero si usted también es mala, va a brillar también, porque hay otra gente mala y la vamos a buscar siempre. Saben que a usted le gusta pelear, discutir, para eso la van a buscar, así que va a brillar también ahí. Pero mejor es brillar donde voy a pasar la vida eterna. Amén. Para que la gente alabe a Dios por nuestras acciones, tenemos que aprender a hacer el bien. Hebreos 10:17 dice: entonces dije que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto estaba diciendo Jesús. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito. Dios, Jesucristo lo señala, ¿no? De que Él es nuestro modelo a seguir. Si queremos vivir en la voluntad de Dios, tenemos que ser. Hemos sido viviendo en la voluntad de Dios, somos salvos, somos santos, ser agradecidos y hacer siempre el bien. Esos son los 4 pasos. Amén.